Hola, te invitamos a conocer Insur. Insur es una empresa argentina que se dedica a la fabricación de equipamiento didáctico. Es decir, nosotros generamos equipos que permiten aprender diferentes tecnologías que van desde la electricidad básica, la electromecánica, la automatización, energías renovables, aire acondicionado, entre otras. Con nuestros equipos, el objetivo es facilitar el trabajo de los profesores. Hoy vamos a analizar las aplicaciones que tiene esta valija didáctica, que es la e-tron 12BA, donde lo que podemos hacer es aprender electrónica. Sencillamente la valija tiene componentes electrónicos como resistencias, capacitores, transistores, diodos, LED, que permiten hacer diferentes circuitos de manera segura, sencilla, y pueden hacerse diferentes prácticas de medición, de tensión, de corriente, de diferentes tipos de señales, etc. Todos los componentes están en la valija y se pueden interconectar entre sí a partir del uso de cables que pueden hacer un nodo en cada punto. Si deseas contactarnos, tenés un formulario en nuestra web. Vamos a hacer algunas demos ahora con la valija e irlas explicando. Una de las cosas que vamos a mostrar ahora es que tenemos diferentes valores de resistencia, ahí los estamos midiendo. Sabemos que las resistencias tienen un código de colores y que eso arroja el valor, pero también sabemos que tienen un margen de tolerancia. Por ejemplo, ahí estamos midiendo una resistencia que teóricamente tiene 220 ohms, pero lo vemos como 217. Después también vamos a usar otra resistencia más para hacer algunas prácticas, que es de 470 ohms. Y lo que vemos ahí es que nos marca 0,467 kilo ohms, lo que equivale a 467 ohms. Siempre la diferencia por la tolerancia que tienen las resistencias. Y ahí lo que pudimos medir es la resistencia total, ya que están conectadas en serie, es decir, podemos sumar el valor de cada resistencia y así obtener la resistencia total, ¿sí? Ahí estamos mostrando cómo insertar los pines de un multímetro y ese fue el circuito que armamos para medir la resistencia total, ¿sí? Conectamos las resistencias en serie, ¿sí? Otra parte importante de nuestro equipo es que tiene, digamos, fuentes de alimentación. Entonces ahí dejamos una fuente de continua de 12 volt, se puede ver a la derecha en el multímetro, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es a medir las caídas de voltaje en cada resistor, ¿no? Entonces para eso acomodamos las puntas del multímetro, en este caso es un multímetro digital que es un osciloscopio también, y nos arroja que en esa resistencia tenía 3,9 volts, entonces obviamente el resto de la tensión, por ley de Kirchhoff, 8.3 están sobre el otro resistor. También queríamos mostrarle que nuestra valija tiene una fuente de continua y una fuente de alterna. Acá lo que vemos es la fuente de señal alterna, en la cual, como vemos en el osciloscopio, tiene un valor de voltaje, tiene una frecuencia, que ahí está expresada en kilohertz, y lo que le vamos mostrando es que tiene un generador de señales, con lo cual podemos cambiar entre una señal alterna sinusoidal, triangular o cuadrada. A partir de estas señales después podemos excitar componentes y ver, analizar y diagnosticar cómo funcionan los componentes. Sabemos que no todos los componentes reaccionan igual a una señal alterna o continua. En el generador de señales podemos setear todos los parámetros que necesitamos. También tenemos una fuente regulada de voltaje continuo, con lo cual ahí lo que estamos viendo es cómo vamos regulando ese voltaje a partir de un potenciómetro. Esa fuente llega hasta 12 volt de continua, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que podemos contar también con una tensión de continua para ajustar, para realizar nuestros circuitos. Acá vemos el frente del equipo donde se ve el generador y las fuentes, ¿sí? También hay fuentes de 2 y de 24 volts de alterna. También podemos hacer un circuito utilizando un potenciómetro, donde lo que podemos manifestar es, sin la necesidad incluso de hacer una medición, cómo al variar la resistencia en un circuito con una tensión fija, un voltaje fijo, variamos la corriente. Otra práctica que le queríamos mostrar posible es la que se puede realizar con capacitores. Por ejemplo, acá
realizamos la carga de un capacitor en continua, con lo cual al comenzar a cargarlo vemos cómo va aumentando el voltaje, y para los que ya sabemos un poco, conocemos que la forma en la cual aumenta el voltaje es una función exponencial creciente. Por eso ahí vimos que creció rápido al principio, y lo que van a ver ahora es que el voltaje, ahí estamos tomando el voltaje sobre el capacitor, va aumentando cada vez más lentamente hasta llegar al voltaje máximo. Si cambiamos el valor del capacitor o cambiamos el valor de la resistencia, podemos obtener un tiempo de carga distinto. Esta es una práctica básica que permite explicar el fenómeno de la capacitancia, cómo se utilizan los capacitores en continua y también cuál es la diferencia con la alterna, ¿no? Para cuando podamos inyectarle una señal alterna. A partir de ahí podemos generar diferentes circuitos con capacitores, pero desde una práctica sencilla como esta conocemos cómo es la respuesta de un capacitor con una señal continua. Miren ahí cómo cada vez el capacitor obviamente va a llegar a la tensión de fuente, se va cargando más lento. Recordemos que tiene una forma exponencial, ¿sí? Nuestros equipos van acompañados de manuales, entonces si ustedes adquieren este equipo, adquieren un manual que tiene todas las especificaciones para realizar diferentes ejemplos. Acá vamos a ver un circuito con diodos, donde sencillamente lo que estamos mostrando es que un diodo en continua puede permitir o interrumpir el paso de la corriente. Por eso siempre decimos que el diodo es el componente con semiconductores más sencillo. Y también lo que mostramos acá con la misma valija, sin agregar ningún elemento adicional, es que podemos armar un rectificador de media onda, es decir, con la señal alterna que sacamos del generador de señales del mismo equipo, de la misma valija, podemos pasarla por un diodo para ver una señal continua pulsante positiva, es decir, solamente pasan los semiciclos positivos, y también, si invertimos la polaridad del diodo, tenemos una señal continua pulsante pero negativa. También un poco para poderle mostrar a los alumnos cuál es el concepto de la rectificación. Aquí agregamos un circuito con transistores muy sencillo, usamos un transistor de juntura NPN para poder activar un LED, ¿sí? De esa manera mostramos cómo es la polarización, también podemos calcular los valores de las resistencias y las corrientes necesarias. Cualquier consulta, acá te dejamos nuestros datos de contacto. Muchas gracias.